Un chico se convierte en víctima de un depredador, mientras sus amigos, impotentes y asustados, no hacen nada para ayudarlo. Años más tarde, los traumas de ese oscuro pasado resurgen de manera devastadora, cuando la hija de uno de ellos, conectando los eventos actuales con los ocurridos en décadas atrás. Acompáñame a ver. La historia comienza con un grupo de amigos jugando en la calle. Tras perder su pelota, buscan otra forma de entretenerse y descubren una acera con cemento fresco, donde deciden escribir sus nombres. El último en hacerlo es Dave. De repente, un hombre baja de su coche y lo regaña. Los chicos asustados se acercan mientras el hombre les pregunta dónde viven. Al descubrir que Dave vive más lejos que los otros, el hombre insiste en llevarlo a su casa para hablar con sus padres. Dave, lleno de temor, no quiere subir al coche, pero el hombre lo obliga mientras sus amigos, paralizados por el miedo, solo observan como Dave es llevado por esos sujetos. Dentro del vehículo, el miedo de Dave crece al ver cómo se aleja de sus amigos, marcando el inicio de un trágico momento en sus vidas. Jim y John se preocupan cuando Dave es llevado por los desconocidos. Aunque inicialmente no lo toman con seriedad, la situación escala cuando le informan a sus padres de lo sucedido y se dan cuenta que lo que ocurre con Dave es mucho peor de lo que imaginaron. Dave es llevado a un lugar oscuro y sombrío, donde experimenta las peores pesadillas que un niño puede sufrir, siendo víctima de abuso y maltrato. Sin embargo, un día logra escapar y es encontrado por las autoridades, quienes lo devuelven a casa. Aunque regresa físicamente bien, su mente se fracturó por el trauma sufrido. Muchos años han pasado desde lo ocurrido. Dave pasea junto a su hijo, viniéndole a la mente el terrible evento que marcó su infancia. Mientras tanto, Jimmy trabaja en un pequeño supermercado, intentando llevar una vida normal. Su hija lo visita antes de salir a una fiesta por la noche, despidiéndose de su padre con una gran sonrisa, sin saber que este será el último adiós. La hija de Jimmy llega a un bar y rápidamente se convierte en el centro de atención. Dave, quien estaba presente en el bar, ve a Kate divirtiéndose con sus amigas. Esa misma noche, Dave regresa a casa con las manos cubiertas de sangre. Su esposa, preocupada, le pregunta ¿qué ha pasado? Y él le explica que tuvo que defenderse de un asaltante y en el proceso cree haberlo matado. Aunque se siente angustiado por lo que hizo, su esposa intenta calmarlo, asegurándole que hizo lo necesario por protegerse. Por otra parte, John se ha convertido en un agente. Este recibe una llamada de emergencia. Una mujer ha sido encontrada sin vida. Al mismo tiempo, Jimmy se entera por uno de sus trabajadores que su hija no ha llegado al trabajo. Preocupado, la busca en su habitación, pero no la encuentra. A medida que pasan las horas, no tienen noticias sobre ella. Llaman a sus amigas, las cuales tampoco saben nada de su paradero. John, al llegar al lugar del crimen, descubre la identidad de la víctima y se trata de la hija de Jimmy. Mientras tanto, Jimmy sigue sin saber nada de lo ocurrido y asiste al bautizo de su hija menor, sin saber que la tragedia ha caído sobre su familia. John examina el lugar del crimen y descubre que la víctima recibió varios disparos e intentó escapar a través de la maleza. Mientras Jimmy sale de la iglesia, nota una gran cantidad de patrullas y, llevado por la curiosidad, decide seguirlas. Por otra parte, Dave, todavía afectado por lo ocurrido la noche anterior, intenta continuar con su vida y decide llevar a su hijo al parque. Sin embargo, la tensión entre él y su esposa es cada vez más insostenible después de haber escuchado la sangrienta confesión. Regresando con Jimmy, llega a la escena del crimen. Un escalofrío recorre al ver el coche de Katie dentro del perímetro acordonado por la policía. En ese momento, la realidad lo golpea con fuerza al creer que mataron a su hija. Jimmy, cada vez más preocupado, llama a John en busca de respuestas. Aunque ansía saber qué está ocurriendo, John no puede ofrecerle mucha información, ya que Katie sigue desaparecida. Mientras tanto, las noticias sobre el caso comienzan a difundirse, despertando sospechas en Celeste, la esposa de Dave. Finalmente, John encuentra el cuerpo y confirma lo peor. Sin lugar a dudas, se trata de Katie, la hija de Jimmy. El informe revela que, además de recibir varios disparos, Katie fue brutalmente golpeada en la cabeza hasta que falleció. John, consciente de lo devastador que será para Jimmy, no sabe cómo darle la noticia. Jimmy se entera de que el cuerpo de su hija fue encontrado. Su mundo se cae a pedazos. Desesperado, intenta llegar al lugar donde yace Katie, pero los agentes lo detienen. El dolor por la muerte de su hija es desgarrador. Pasado unos minutos, Jimmy se reúne con su esposa en la morgue. Aunque ambos desean con todo su corazón que se trate de un error,
La cruda realidad es innegable. La joven mujer sobre la camilla se trata de su hija. Jimmy se prepara para rendir testimonio sobre los eventos anteriores antes de su muerte. Durante el interrogatorio, su mente divaga hacia un doloroso recuerdo de su pasado, el secuestro de Dave. Se siente profundamente arrepentido por no haber hecho nada para ayudarlo, y no puede evitar pensar que el brutal asesinato de Kate es una especie de karma, una venganza por no haber hecho nada. Los agentes descubren que Katie se iba a encontrar con alguien la noche que fue asesinada. Jimmy recuerda que la despedida de su hija fue como si lo hiciese por última vez. Varios días pasan. La investigación revela que por las noches Katie frecuentaba todos los bares con sus amigas y que tenía planeado viajar a Las Vegas junto a su novio. La familia de Jimmy se reúne para el velorio. Celeste, la esposa de Dave, asiste. Se muestra visiblemente nerviosa, cargando sus propias sospechas y temores sobre lo que su esposo podría haber hecho la noche del asesinato. John, decidido a descubrir más sobre el presunto viaje hacia Las Vegas de Katie, interroga a sus amigas. Tras varias preguntas, logra obtener el nombre de un chico. Su nombre es Brandon, el cual iba a salir de viaje con Katie, ya que él era su novio. Mientras tanto, Jimmy conversa con un amigo. Le confiesa que una parte de él se fue junto a su hija. A pesar de su facha de tipo duro, se desmorona y rompe en llanto, revelando que su mayor temor era nunca más volver a ver a su hija. John, por otra parte, se dirige a la casa de Brandon para interrogarlo. Brandon recuerda que la última vez que se vieron fue horas atrás, antes del asesinato. Brandon no puede más y expresa su tristeza por la muerte de su novia, ya que la amaba demasiado. Pero a pesar de escuchar su versión, es obligado a testificar ante el polígrafo para esclarecer su implicación en el caso. Por otra parte, Celeste le pregunta a Dave sobre el altercado del otro día. Está inquieta por la falta de noticias sobre su defensa, lo cual le parece muy sospechoso y no puede evitar preguntarse si algo no está bien. Regresando con Brandon, el resultado del polígrafo lo ha descartado como sospechoso. Esto lo deja libre de cargos, al menos por el momento. John se reúne con Dave en busca de información adicional. Aunque Dave intenta evitarlo, le explica que el interrogatorio es parte del protocolo, dado que Dave está en la lista de personas que vieron a Katie por última vez, ya que este estuvo en el bar esa noche. Dave confiesa haberla visto, pero no vio nada sospechoso alrededor. Después del encuentro decidió regresar a casa. El compañero de John empieza a sospechar de Dave, notando una herida en su mano. Además, considera que las circunstancias de la muerte de Katie se trata de alguien cercano a ella, ya que inicialmente no mostró resistencia. John no está seguro de cómo actuar. Recuerda lo sucedido con Dave en el pasado, creyéndole incapaz de lastimar a alguien. Por otro lado, Jimmy regresa a la morgue para ver a Katie por última vez. Con el corazón roto y lleno de ira, le promete que hará justicia con sus propias manos. Regresando con John, tras la conversación con su compañero, empieza a inclinarse más hacia la hipótesis de que Dave podría ser el culpable. Decide confrontarlo, pero Dave se excusa con respuestas duditativas. John no le cree, así que pasa a hablar con Celeste y le pregunta a qué hora llegó Dave a casa el día del asesinato. Celeste, claramente nerviosa, no consigue darle una respuesta. John, después de despedirse de Celeste, se encuentra con Jimmy y le informa que Brandon pasó el polígrafo, lo que lo descarta como sospechoso del caso. Jimmy, sin embargo, tiene razones personales para estar convencido de que Brandon es el culpable, debido a conflictos previos con su familia. La frustración de Jimmy se hace notoria, pues han pasado varios días y no tienen ninguna pista. Jimmy les advierte que él y sus hombres tomarán la justicia con sus propias manos si no avanzan con la investigación, pero un rayo de esperanza comienza a deslumbrar cuando el equipo de balística ha rastreado el origen de la arma utilizada en el homicidio, descubriendo que fue empleada años atrás en el robo de una tienda. Esta nueva información podría ayudar para localizar al verdadero culpable. John se dirige a la tienda. El dueño de la tienda proporciona información clave. El robo fue llevado a cabo por dos sujetos enmascarados. Aunque se hizo la debida denuncia, el culpable nunca fue identificado. Sin embargo, el dueño está convencido de que el autor del robo fue un antiguo trabajador que fue despedido días antes del incidente. Su nombre era Ray Harris. Mientras tanto, la esposa de Dave regresa a casa, afectada por la muerte de Katie, y cada vez sospecha más de su esposo. Decide confrontarlo en un momento de vulnerabilidad. Dave rompe en llanto y empieza a hablar de su pasado traumático. Expresa su remordimiento por no haber recibido ayuda de sus amigos y le confiesa a su esposa que, para sobrellevar su trauma, creó una nueva identidad. Jimmy, por su parte, espera fuera de casa de Dave,
Los dos conversan. Dave le cuenta que vio a su hija la noche anterior a su muerte. Aunque su encuentro fue breve, ella se mostraba feliz. Dave se muestra arrepentido, pero decide retirarse. Minutos después, Dave es detenido, ya que encontraron sangre en el interior de su auto, y ese tipo de sangre coincide con la de Kate, lo que aumenta sus sospechas sobre la implicación en el caso. Dave argumenta que su auto fue robado, y que la sangre proviene de una herida que sufrió. Sin embargo, el hecho de que la sangre coincida con la de Katie plantea serias dudas de que él sea el culpable. Dave continúa defendiendo su versión, alegando que el robo de su auto podría haber sido una maniobra para incriminarlo. A pesar de la evidencia, no cuentan con pruebas suficientes para retenerlo, por lo que es puesto en libertad mientras continúa con la investigación. En paralelo, los hombres de Jimmy confirman la inocencia de Brandon, y también descubrieron que Dave es el principal sospechoso. A pesar de esto, Jimmy tiene dudas sobre su culpabilidad, pues con lo que sufrió en su niñez, no sería capaz de lastimar a nadie. Regresando con los agentes, realizan una investigación exhaustiva sobre Ray Harris y descubren que, a pesar de haber tenido problemas con la policía en el pasado, nunca fue encarcelado, y que también trabajó con Jimmy. En una ocasión, Harris proporcionó información crucial que resultó en la detención de Jimmy, el cual terminó en prisión, y desde entonces, Harris desapareció y no dejó rastro alguno, lo que genera sospechas de que podría tratarse de un acto de venganza. Mientras tanto, Jimmy se dirige a casa de Dave para confrontarlo directamente. Al llegar se encuentra con Celeste, la cual actúa visiblemente nerviosa. Le confiesa que ha estado muy preocupada por el comportamiento errático de Dave. Jimmy, decidido a obtener respuestas, advierte a Celeste que sabe que Dave es el responsable de la muerte de su hija. Celeste, sin más opciones, le cuenta a Jimmy que Dave llegó a casa cubierto de sangre. Según Dave, había enfrentado a un delincuente, al que finalmente lo mató a golpes. Sin embargo, no hay ninguna noticia o evidencia que confirme su historia. Jimmy consuela a Celeste reconociendo que ella es otra víctima más atrapada en la psicosis de Dave. Los agentes vuelven a hablar con Brandon, ya que se enteraron que Ray Harris en realidad es su padre. Brandon les cuenta que su padre lo abandonó hace años atrás y cada mes les envía dinero. Los agentes le informan que su padre estuvo involucrado en un robo en una tienda hace años atrás y que la arma empleada en el robo es la misma que utilizaron para matar a Kate. Pero nuevamente Brandon niega su implicación en el caso, lo cual no es motivo suficiente para encerrarlo. Los agentes, al no conseguir nada, deciden marcharse. Brandon, al quedarse solo, busca dentro de un escondite y encuentra la pistola empleada para el crimen. Los agentes, al regresar a comisaría, revisan nuevamente la llamada de emergencia y se dan cuenta de que quienes llamaron eran unos chicos y sabían que se trataba de Katie, pero resulta incoherente, ya que el cuerpo de Katie no estaba dentro del auto y su paradero aún era desconocido. Regresando con Jimmy, sus hombres interceptan a Dave y lo invitan a pasar el día junto a ellos. Dave, sin opción a rechazarlos, acepta la invitación y se dirige a un destino desconocido. Jimmy llega al lugar donde tienen retenido a Dave y lo invita a beber. Jimmy intenta que Dave confiese, pero Dave trata de evitarlo y pide salir al baño. Jimmy lo persigue y lo lleva hacia donde será su tumba. Si no confiesa lo que hizo, lo amenaza diciéndole que él es alguien con quien no deben de meterse, explicándole cómo, tras salir de prisión, se encargó de Ray Harris. Dave le confiesa a Jimmy que no fue él quien mató a su hija, solo recuerda haber visto a un hombre con un niño y haberlo defendido, acabando con el sujeto, ya que gracias a su trauma, no permitiría que otro inocente pase por lo mismo. En paralelo, Brandon, al encontrar el arma, confronta a su hermano menor, sospechando que él la tomó y mató a Katie. En un arranque de ira, Brandon golpea a su hermano y a uno de sus amigos que lo acompañaba. Este logra agarrar el arma y apunta a Brandon, dispuesto a acabar con él, pero John logra llegar a tiempo para detenerlo. En ese mismo instante, Dave, atrapado y sin salida, le confiesa que él no lo hizo, aunque tiene dudas de lo que realmente sucedió. Jimmy no puede confiar en su palabra, ya que Dave confunde los hechos. Cansado de contenerse, obliga a Dave a que se haga responsable de la muerte de Katie. Le ofrece una última oportunidad. Si confiesa, le permitirá vivir. El miedo se apodera de David y decide confesar que fue él el responsable de la muerte de Katie. Jimmy solo fingió tener misericordia, apunta con frialdad a Dave y sin vacilación pone fin a su vida, de quien en un pasado era uno de sus mejores amigos. Al día siguiente, John y Jimmy se encuentran frente al lugar donde comenzó todo. John, con la tranquilidad de haber cumplido con el trabajo, le revela a Jimmy que atraparon al asesino de su hija y se trataba del hermano de Brandon. Jimmy, incrédulo,
escucha mientras John detalla lo sucedido. Le cuenta que junto a un amigo habían estado jugando con el arma y accidentalmente presionaron el gatillo, hiriendo a Katie. Por la desesperación de no saber qué hacer, decidieron acabar con ella para encubrir el crimen. Esta revelación deja a Jimmy atónito y haber realizado ese acto atroz en busca de justicia. John se da cuenta de la actitud de Jimmy, le pregunta si sabe algo sobre el paradero de Dave, ya que su mujer informó que este no había regresado a casa, además de que lograron encontrar el cuerpo de un sujeto con heridas de golpe, lo que coincide con el testimonio de Dave. Jimmy, incapaz de enfrentar la verdad, finalmente confiesa que él se encargó de Dave. El par de amigos, conscientes de la gravedad de sus acciones, se separan, dejando atrás los pecados de su pasado. El tiempo pasó y Jimmy comenzó a lamentar profundamente haber acabado con su amigo. Su esposa intenta consolarlo, recordándole que sus acciones habían sido motivadas por el deseo de ser un buen padre y hacer justicia. Bueno, de esta manera finaliza la película. Espero les haya gustado. Si es así, ayúdenme con su like para seguirle trayendo más resúmenes. Muchas gracias.